no me quiero poner en consultor porque ya hay muy buenos consultores, están Pepe, está Rebor, que hacen consultoría política y no quiero competir con ellos. Pero si me permiten, no una consultoría, sino una observación para el kirchnerismo particularmente, porque había la expectativa de generar algún puente con el Grupo Clarín en algún momento, ¿no? Gente que charló, no sé si tuvieron la oportunidad de ver uno de los títulos de Clarín en el día de hoy, que me parece ratifica el estado de confrontación. Lo afirma Van der Kooi, ahí lo estamos viendo en pantalla para quienes siguen por YouTube. Un crimen y la agresión de Sergio Berni golpearon el plan reeleccionista de Kicillof, ¿no? Había una sección en Clarín que se llamaba Dicho y Hecho. Bueno, para mí esto es lo inverso, hecho y dicho. Claro. Digamos, ¿no? Si había alguna duda de que se había montado una operación en torno a un hecho luctuoso, muy triste, muy doloroso, que es la muerte de... Es casi una confesión. Es una confesión. Claro. Es decir, se aprovecha un episodio, se genera un hecho político para golpear la candidatura de Kicillof, y aparte se usa ese término, ¿no? Dice, golpearon el plan eleccionista de Kicillof. Digo esto porque, insisto, había gente que venía planteando la necesidad de tender un puente. Yo creo que Clarín quizá acepta del otro lado del puente la recepción de los que transiten ese puente, pero con sus condiciones, imponiendo sus condiciones. Claro. Y la supervivencia política del kirchnerismo no está entre sus condiciones. No, claro, es terminar. Claro, exactamente. Y bueno, ellos hablan de desterrar, eliminar, usan ese tipo de... Claro. No, lo que digo que el asesinato al chofer necesitaba de los golpes a Berni luego, para elevarle el nivel, ¿no? Necesitaba que estuviera toda esa gente, bueno, ellos sabían que iba a ir Berni, porque Berni avisó que iba a ir. De hecho, lo convocaron. Así es, necesitaba de todo lo que ocurrió después. Entonces, uno no sabe, el asesinato es raro. Que hayan matado a una persona, qué sé yo, para armar todo esto, me suena un poco fuerte, no sé. Lo otro sí, lo de Berni sí lo veo como una cosa que me resulta muy sospechosa, que no sé si la palabra resignifica, pero que lo pone en otro lugar al asesinato del colectivero. Permite hacer un título con estas características, claro, que una los dos elementos, claro. Inseguridad, ministro de Seguridad, una especie de asesinatos hay 2 por día en la provincia de Buenos Aires, sí, en caso de robo. Sí. No sería el mismo nivel de noticias si no hubiera ocurrido lo que ocurrió después. Bueno, y de hecho ahí empiezan todas las suspicacias respecto a los protagonistas del episodio, ¿no? Los vínculos de los protagonistas, sobre todo estoy hablando de los que golpearon a Berni, con figuras políticas de la oposición, que tampoco te permite aseverar que la oposición mandó a golpear a Berni, la oposición institucionalizada. Ahora, lo que plantea es una táctica. Porque la verdad es que objetivamente la rapidez con la que Bullrich empezó a sembrar esta idea que hoy ratifica Clarín, de que había hechos vinculados y que debían ser criticados como si fuesen un conjunto, es decir, la acción de gestión de Berni, la aparición de Berni y el episodio del asesinato, lo empieza a plantar Bullrich en la narrativa pública. Y después lo recoge Clarín, que uno nunca sabe quién le termina dando letra a quién, digamos, ¿no? Con un asterisco ahí en el medio, que es la rapidísima aparición de la columna de opinión de Marcelo de Alessandro, que con la velocidad que escribe, yo te iba a proponer contratarlo para escribir breaking en el Destape Web. Pues, la verdad que escribe con una velocidad. Alessandro ya a los 10 minutos tenía un texto escrito. Claro. Bueno, lo escribió de Alessandro, lo escribió Clarín y de Alessandro lo firma. Está, tiene la emoción propia de alguien que fue puesto en blanco después de mucho tiempo de prestar servicios, ¿no? Vos decís que es una colaboración rentada, la de como un colaborador. Y si no, debería, porque le está sacando trabajo. Si el público no sabe, estamos hablando del ex ministro de Seguridad de Larreta, que fue a Lago Escondido con Rendo. Con Rendo, claro. O sea, que había un vínculo previo. Eso lo sabíamos. Ahora, la rapidez con la que publicó de Alessandro una columna o un texto para significar este episodio y vincular ambos hechos, que es lo que termina haciendo hoy Van der Kooi, que Van der Kooi, como Roa, como otras firmas de Clarín, no son comunicadores librepensadores dentro de la estructura de Clarín. Son vehículos de la línea editorial, de la línea de intereses. No, se le dice los coroneles de Magneto, algo así, ¿no? Claro, bueno, de hecho, en algún momento hasta Magneto, cuando vio que
podía haber algún problema de dispersión de librepensadores dentro de su estructura, empezó a hacer esas reuniones de Mar del Plata donde los agrupaba a todos, entre ellos estaba Van der Kooi y demás, no solamente los jefes, digamos, sino quienes mejor representan sus intereses. Claro. Digo esto porque, insisto, no para ponerme en la piel de consultor, porque hay muy buenos consultores y ustedes lo tienen en su programa, pero me parece que si había alguna fantasía de que el kirchnerismo podía convivir de manera amable con Clarín, bueno, por lo menos esa fantasía debe despejarse y después trazar una estrategia en función de eso es una realidad. Que Alberto era una persona que entre las funciones que tenía que cumplir en estos 4 años era buscar la paz con este sector. Sí. Y este sector le dijo, yo no voy a decir todas las palabras, todo lo que me contaron, qué sé yo, le digo, no, con Cristina no hay negociación. Bueno, la paz con el kirchnerismo, por eso dije 3 veces kirchnerismo y no peronismo. Me parece que hay que hacer una distinción ahí. Sin duda. Porque Clarín hace una distinción entre peronismo y distintas facciones del peronismo y el kirchnerismo. Al que no le da ni 3 metros de tregua. Kicillof levanta un poco la cabeza como candidato en provincia de Buenos Aires, pasa a ser una amenaza para el proyecto electoral de Juntos por el Cambio en su conjunto, porque una buena elección de Kicillof en la provincia de Buenos Aires puede arrastrar una elección nacional positiva, quizá no triunfante, pero que posicione al frente de todos, o lo que resulte, digamos, incluso como nombre. Kicillof posiciona, y lo posiciona aún Kicillof. ganando Juntos por el Cambio, Claro. Kicillof. La representación parlamentaria. Lo veníamos diciendo en los últimos días. Es hasta raro que Kicillof mida tan bien en un momento tan complejo del país, porque es parte del oficialismo. Bueno, y si tiene virtudes propias, digo Claro. yo. No es nada más que lo que hereda de Cristina, que lo pusieron en ese lugar. Entonces ahora van por él. Porque aparte Kicillof, con una elección en provincia de Buenos Aires o en Nación, una buena elección, que insisto, no necesariamente sea triunfante, pero una buena elección en primera vuelta puede garantizar un piso de representación institucional, una cantidad de legisladores que permita ejercer una resistencia efectiva frente a avances estructurales de un gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos o de cómo se llame. Ahora están hablando de Juntos por Argentina. No sé si lo escucharon, porque están todos los nombres ahora en el bolillero para presentarse de manera retocada respecto a elecciones anteriores, porque todos los consultores dicen que hay que cambiarle los nombres a los espacios políticos para mostrarse como nuevos. Un modus Una cosa operandi bastante rara. que el PRO viene haciendo desde hace casi 2 Claro, décadas. nunca fue una La elección con propuesta el mismo nombre. republicana, Después PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio. Ahora están hablando de Juntos por Argentina para mostrar que son la representación de la patria en su conjunto y no de un sector de la sociedad, que en definitiva es lo que hace un espacio político, representa a un sector, bueno, para mostrarse como lo único posible, que es un poco la estrategia en toda la línea de Juntos por el Cambio, ¿no? Esta mañana hablaban del sentido común y de la imposición del sentido común. Este es el programa económico que hay que hacer. No hay otra alternativa, y este es el espacio político que, aparte te pone en Argentina en el título, representa a todos, Juntos por Argentina. Si vos votás en contra de eso, estás en contra de la Argentina. O sea, no me parece una mala estrategia del consultor. Es casi un espejo del frente de todos en ese sentido. Y en algún punto se espeja al frente de todos, sí. Que también fue idea de otro consultor extranjero. Los consultores extranjeros gravitan mucho. Ganan plata en esta miseria. Sí, gravitan mucho. ¿En pesos? No creo. Bueno, hablando de pesos, este tema que yo planteo con el tema del kirchnerismo, me parece que ya despeja una de las incógnitas del proceso electoral. Al kirchnerismo no se le va a dar desde los medios del sistema ni 3 metros. Y eventualmente se lo va a operar con carancheo del más miserable, porque estamos hablando de que se utiliza una muerte violenta, un asesinato. Por eso yo decía, más allá de las dudas que hay sobre el asesinato, o que ha planteado ayer fundamentalmente el gobernador, el tema es que en la provincia de Buenos Aires hay 2 asesinatos por día. Digo, Sí, han mejorado los índices, pero bueno, es un problema de inseguridad. Lo que ocurre después del asesinato es lo que lo pone hoy como un hecho político. Bueno, y vos decías... Y eso sí tiene más posibilidades, o es más evidente que fue planeado. Digamos, sí, ¿no? Y yo quiero marcar un asterisco ahí, porque vos decías, la verdad es que es difícil de aseverar con las pruebas a la vista que fue el asesinato un hecho político.
La historia de la policía bonaerense tiene un largo historial criminal vinculado a episodios con impacto político y en muchos casos que fueron gestados como hechos políticos. Digo, del caso Cabezas a un montón de otros. Con lo cual, yo digo esto con mucho cuidado, simplemente mostrando la historia, pero yo pondría un ojo en la policía bonaerense por una frase que una vez me dijo a mí un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires que quiera ser el candidato a presidente está a tiro de un secuestro extorsivo. Es decir, y esto me lo dijo después del episodio también muy triste, muy doloroso, que involucró al papá de Pablo Echarri, ¿te acordás? Que tuvo un impacto político muy fuerte. Después se descubrió que había personal policial involucrado en ese episodio. Claro. No se pudo vincular como hecho político. Ahora generó un hecho político extraordinario, claro, ese episodio, por la visibilidad de la víctima. Que ellos sabían que iban a lograr con eso, ¿no? Entonces, yo no estoy aseverando que el asesinato haya sido un hecho político, no lo puedo aseverar. De hecho, la persona detenida, la primera, ahora están nadando la segunda, la primera se dijo inocente. Bueno, hay que ver cómo transcurre la causa policial o judicial. Lo que digo es que el historial de la policía bonaerense, cuando quiere gravitar en política, sabe cómo. Claro. Sabe cómo. Y yo miraría con mucha atención, sobre todo si fuese gestión en la provincia de Buenos Aires, porque ahí hay algo que cualquiera que hace política en la provincia de Buenos Aires sabe que puede ser un elemento desestabilizador, la policía bonaerense. Ahora, descartando esto o dejándolo ahí, digamos, y en observación, no descartándolo, perdón, dejándolo en observación, planteo un segundo tema en relación a esto. Si ya está determinado que el kirchnerismo no va a tener ni 3 metros de tregua con el Grupo Clarín o con los medios del sistema, que se le va a hacer campaña decididamente en contra y se va a caranchear hasta con lo más miserable. ¿Qué actitud debe tomar frente a todo frente a eso? Ahora estamos cerca de Pascua, la actitud cristiana, poner la otra mejilla. Bueno, ahí el problema es que te pase lo que a Bernie, digamos, ¿no? Te dejen la cara a la miseria. El tema hay que ver qué parte del Frente de Todos estás hablando. Bueno, y después la otra es seccionar el Frente de Todos, que haya un sector que se muestre más amigable y entonces reciba algún tipo de conmiseración, y otra que sea la atacada y que haga de ese ataque una fortaleza, como hizo en su momento Cristina. O sea, Cristina detectó en los ataques del sistema, del bloque de poder que conforman Clarín y otros grupos empresarios, hizo de esos ataques su fortaleza política, aún en tiempos hostiles en términos electorales. Terminó perdiendo la elección. Cristina no lo ha dicho en público, pero uno puede entender que cuando Cristina pide que Alberto se baje para manejar la campaña, está hablando de algo de eso. Claro. Sí. Sí, con la estrategia de tender puentes. De hecho, la propia Cristina caracteriza a Alberto Fernández como un interlocutor del Grupo Clarín con el gobierno de Néstor. Lo caracteriza así, no como un interlocutor del gobierno con Clarín, sino como un interlocutor de Clarín con el gobierno. O sea que esa caracterización la hizo la propia Cristina y evidentemente pesó. Hoy no tiene esa relación Alberto con el Grupo Clarín. Probablemente no, porque bueno, tampoco porque casi no tiene forma el Grupo Clarín de pegar sin pegarle a él. Sí, y tampoco tiene ese vínculo hoy. Me parece que Clarín, con sus propios intereses económicos a la vista, no está siendo hostil, decididamente hostil, con el programa económico de estabilización, llamémoslo así amablemente. Massa. Claro, de Massa. Eso es Massa. De Massa. Eso es otra cosa. Que Massa tiene relación, pero con otro grupo de medios, que no es el grupo Clarín. Tiene una relación histórica, personal, con Vila y compañía, que en algún momento estuvieron hasta enfrentados, después fueron otra vez con pinches, ¿no? Entonces digo, el kirchnerismo, ¿qué actitud debe tomar? Es una duda, no tengo ninguna certeza, digamos, es una duda. Si yo creo retoma la senda de confrontar con estos bloques de poder, en tanto bloques de poder, no medios de comunicación, y identificarlos como bloques de poder, primero le hace un favor a la sociedad argentina, porque pone blanco sobre negro lo que pasa. Si mira, esto es un bloque de poder, tiene su sistema de medios que representan intereses, y son esos intereses, ¿no? Los intereses económicos de ese bloque de poder, los intereses políticos, conceptuales, ideológicos incluso. Y ahí se puede empezar a retomar la senda de representación genuina del kirchnerismo, que es algo de lo que hablamos muchas veces. Bueno, hay que retomar la representación.
¿no? El kirchnerismo retomando la representación de un electorado que hoy mira con A atención. mí me parece que y con- prácticamente no está en boca de ninguno ese discurso. Un discurso que interpele y que diga todo eso, prácticamente no está en boca de ninguno. Bueno, yo hago un llamado a que esté, digamos, pero sobre todo por estas Por lo evidencias. menos como línea consecutiva, consecuente, quiero decir, ¿no? Decir, bueno, este va a ser mi discurso y me voy a quedar acá, y que no lo estoy viendo. Yo creo que ese discurso tiene que venir complementado con un discurso propositivo. De hecho, no solo complementado, se potencia. Oh, pero por supuesto. Porque creo que hoy en día una agenda solamente de confrontación con los actores de poder no termina de resultar atractiva para las grandes mayorías. Ahora, si vos tenés una agenda, como la que hablábamos más temprano con Amado, una agenda de ampliación de derechos, una agenda de propuestas concretas con impacto concreto en la sociedad, y tenés esos bloques de poder que se oponen a esa agenda, ahí entonces no sos vos diciendo no Clarín, no esto, no lo otro, sino que es Clarín poniéndose en contra de medidas De que las- son populares. Pero por supuesto, Y ahí funciona, porque ¿cuál fue el secreto de la ley de medios? Que fue el gran triunfo en un debate entre el kirchnerismo y las corporaciones de poder. Que había un sector enorme de la sociedad que se embanderaba en eso, no porque estuviera en contra de Clarín, sino porque creía en aquello que se estaba embanderando, y que se puso en contra de Clarín, no porque era Clarín, sino porque sentía que Clarín era una amenaza para eso. Bueno, yo digo, para dejarlo ya ir a descansar, porque me parece que corresponde, la estrategia de darle solo dulces a Clarín, con la idea de que si vos le das dulces, después te responde del mismo modo. No, mirá cómo lo engordamos. Sin duda. Sin duda. Es una estrategia que ya se demostró fallida, y el propio kirchnerismo Ahora le están faltando ideas, se curó de salud, creatividad también, Sí, ¿no? sí. Porque en un momento en que vos no tenés dinero para que el Estado sea el que reparta, vos lo que tenés que hacer es meterte en las reglas de juego del mercado. Claro. Es decir, reglar a favor de los trabajadores en las relaciones entre el capital y el trabajo. Y ahí deben ser las ideas, es decir, meterte entre la distribución interprivada, si querés llamarla, y salirte de esa cosa que solamente gasto, porque no hay. Ahora, podés hacerlo, por ejemplo, con una reforma laboral a favor de los trabajadores. Hoy lo escuchaba esta mañana hablar de esa opción, la está llevando adelante Chile. Claro. Que no es, digamos, tampoco un país. Pero les digo la verdad al público, nos pusimos con Amado, llegó y estuvimos un rato antes tomando un Sí. café ahí charlando. Se nos ocurrieron un montón de ideas para esto, ¿entendés? ¿Para qué? O sea, pero tiene que haber un actor político, o varios, o qué sé yo, que narre eso y diga, bueno, con toda esta riqueza que se están generando, la forma en que se va a lidiar con eso en el intermedio de los privados, y el intermedio de privados quiere decir interregional, quiere decir con los trabajadores, quiere decir las grandes empresas con las pymes. El Estado puede, mediante regulaciones, sin gastar el Estado, ya que no tiene ni dólares ni pesos, cambiar la distribución del ingreso, tener una propuesta distinta que es antagónica a la de la libertad, porque la libertad es la que no se mete en el mercado. Y esto sería regular el mercado para una mejor distribución de los ingresos. Yo no soy economista, pero el otro día leía algo que me parecía que tenía mucho sentido y que además es fácilmente trasladable, explicable, narrable, que es, todos los economistas, hasta los más liberales, los neoliberales, los de la derecha y todo, coinciden en que sobran pesos en la economía argentina y que ese es uno de los problemas. Y todos también saben que a la gente le faltan pesos para llegar a fin de mes. Bueno, si sobran pesos en la economía y faltan pesos en las casas, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro, Digo, no hay que imprimir más pesos, definitivamente. Claro. Lo que hay que hacer es los pesos que están ahí dando vueltas, hacer que de alguna manera lleguen a la casa de los trabajadores, lleguen al bolsillo de los trabajadores. Me Sí. parece que sobre eso se puede construir una narrativa Pero que yo sea digo, está fácil faltando de interpelar. creatividad. Bueno, exactamente, vayan, está vayan, faltando pero, creatividad, pero sí. yo me quedo con esta idea, la necesidad de ponerle creatividad ante la evidencia de que la estrategia del dulce no funciona. ¿Y sabes por qué falta creatividad? Porque todos se van volviendo ortodoxos. Y la ortodoxia no necesita creatividad. Claro, exactamente. Y en temas que se impone ese sentido común y estamos fritos. Así es. Bueno, gracias.